Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de los hermanos Klein. Un caso donde dos hermanastros se unieron demasiado, pasando algo parecido al amor. Una historia que terminaría en muerte. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de los hermanos Klein. Si digo que las apariencias engañan, no os estaría revelando un gran secreto. A veces cuando vemos los rostros de personas en la calle, no caemos en la cuenta que detrás de cada uno de ellos hay una historia. ¿Qué esconde la mirada de esa persona que va a tu lado en el autobús o aquella que se sienta contigo mientras estudias? Incluso nuestros seres queridos ocultan un sinfín de enigmas en su interior, cada uno de ellos preparado para salir en el momento indicado. Cuando llevamos este pensamiento al nivel de las familias, se hace mucho más patente. En algunos casos no entendemos cuando la tragedia ocurre en un núcleo familiar, pues la imagen que daban era tan normal que no cabe en nuestra cabeza que aquello pudiera pasar. Quizás es tan difícil comprenderlo porque si en una familia normal logra emerger el horror desde dentro, podría pasar en la nuestra. Leandro Acosta Kowalkus y Karen Klein eran en apariencia dos hermanastros normales. Sus padres habían decidido iniciar una nueva familia y fue en ese momento en el que ellos se conocieron. Al principio, como es normal, ninguno de los dos estaba feliz por incluir en sus vidas a nuevas personas, pero con el tiempo su relación se hizo más cercana. Tras el nacimiento de dos nuevos hermanos, pareció que la familia Klein Kowalkus estaba completa. Aparentemente todo era perfecto. Aparentemente todos se querían. Pero las apariencias engañan. Pero empecemos por el principio. Cuando Raúl Klein acudió el 12 de septiembre del 2015 a la comisaría de la localidad bonaerense de Pilar a denunciar la desaparición de su hermano Ricardo y su esposa Miriam, nunca jamás imaginó que el resultado de las búsquedas de las autoridades le revelara todo el terror que se escondía en la casa de la familia Klein Kowalczuk. La policía tardó apenas un día en acudir al domicilio ubicado en la calle Sarratea del número 2726. Se trataba de una edificación de 2 pisos, modesta, con el cemento y los ladrillos a la vista y que había sido construida durante años por el propio Ricardo Klein. En la casa vivían Leandro Acosta y Karen Klein, de 29 y 25 años respectivamente, junto a sus dos hermanos mellizos de 11 años. Aunque eran hermanastros, Leandro y Karen habían iniciado una relación sentimental que llevaban a la vista de todos. En los días previos al terrible descubrimiento, los vecinos de la localidad atestiguaron cómo Karen se encargó de llevar a la escuela a sus dos hermanos menores. Esto les pareció extraño, ya que dicha tarea siempre había recaído sobre su madre, Miriam. La tarde del domingo 13 de septiembre del 2015, Raúl Klein llegó enfurecido en su moto negra al portón de la casa de su hermano Ricardo en la calle Sarratea, localidad de Del Viso, partido de Pilar. Gritaba: "Yo hice la denuncia y nadie me dice nada". Apodado El Grandote, Ricardo, de 54 años, y su esposa Miriam, de 50, bautizada por sus amigos como La Gringa, se habían conocido hacía años y juntos comenzaron una relación amorosa que derivó en la unión de sus dos familias. Fue en ese momento en el que Leandro y Karen se conocieron. Después del nacimiento de los mellizos, la familia se ubicó en la casa de Ricardo, la cual modificó para que todos cupieran en ella. La forma en la que Ricardo y Miriam sacaban adelante a su familia era recogiendo chatarra y todo tipo de elementos que pudieran vender. Esto lo habían hecho durante muchos años, por lo cual contaban con una gran cantidad de conocidos en la localidad. Restaurantes y clubs deportivos que separaban los restos más valiosos para que ellos se los llevaran. Todos los días salía junto con Miriam en su vieja camioneta Ford y no regresaban hasta tener la cuota de esa jornada completa. De igual manera, Ricardo también se dedicaba a la albañilería. Muchas personas del barrio le habían contratado para realizar algún que otro arreglo en sus casas.
En definitiva, eran la típica imagen de la familia humilde que, aunque no vivían con lujos, tampoco les faltaba de nada. A la economía de la casa también ayudaba Karen, quien en aquella época trabajaba en una tienda como vendedora. Por esa razón, y conociendo la forma en la que trabajaba el grandote, cuando días antes de denunciar llegó a oídos de Raúl que Leandro, hijastro de su hermano, estaba regalando los hierros, botellas y el cobre que con tanta dificultad recogía su hermano, acudió a la vivienda de este para enterarse qué era lo que pasaba. Raúl recuerda que cuando llegó a la casa, Leandro lo atendió de manera esquiva, negándose a abrirle la puerta. Esto le generó sospechas y de inmediato acudió a comisaría. El 13 de septiembre, cuando volvió a casa de su hermano, se encontró con un patrullero en la puerta de la vivienda. Dos policías de la bonaerense tuvieron que calmarlo mientras este exigía explicaciones. Cuando las autoridades consintieron en explicarle todo lo que pasaba dentro de la casa de Ricardo, la cordura de Raúl sufrió un fuerte revés. Como todo aquel que experimenta una gran tragedia, no podía creer que aquello le estuviera pasando a él. Para nadie era un secreto que Ricardo Klein siempre fue un hombre exigente, incluso huraño, defensor a ultranza de la cultura del trabajo. Por esa razón, constantemente chocaba con Leandro, al cual consideraba un vago. Un viejo confidente de Klein relató ante los medios: hace poco tiempo, Ricardo vino y me dijo: este guacho me tiene podrido. Es un vago, está todo el día tirado, no labura, no hace nada. Por su parte, Leandro siempre resintió que su madre tuviera que salir todos los días a recoger los desperdicios de otros para mantener a la familia. Según comentaron vecinos del barrio, el joven padecía una patología intestinal, por lo que debía de usar una bolsa de colostomía en el día a día y no podía salir a trabajar. Así, su capacidad económica dependía exclusivamente de lo que pudiera generar su madre y su padrastro. Era por ello que la relación entre Ricardo y Leandro no fue del todo buena desde el principio. Con el transcurso de los años, la situación todavía fue a peor. Mientras iban creciendo, Karen y Leandro comenzaron a unirse mucho más. Eran dos jóvenes solitarios que encontraron en el otro un reflejo en el cual podían descubrirse, con el cual paliar su soledad. No se sabe muy bien cuándo iniciaron una relación, pero sí se conoce que intentaron por todos los medios ocultarla. Durante años el vínculo amoroso permaneció en las sombras, hasta que fue imposible esconderlo y pese a los reclamos de sus padres, los hermanastros comenzaron a convivir como una pareja de enamorados. En el 2004 nacieron los dos nuevos miembros de la familia, lo cual, según los investigadores, fue el germen para la tragedia que se desarrollaría más adelante. En declaraciones para Telefe, reconocido medio argentino, años después de que todo ocurriera, Leandro declaró: desde que empecé a vivir con mi vieja y con mi padrastro, empecé a notar un maltrato hacia los chicos. Los pequeños, un niño y una niña, según Leandro, sufrían de abuso tanto físico como carnal por parte de su padre. En esas mismas declaraciones, el joven confesó que momentos antes de cometer el crimen, escuchó a su padrastro decir que se iba a propasar carnalmente con la pequeña. Cuando escucho eso, le pego una piña en la cara. Nos empezamos a agarrar y a darnos golpes. Mi mamá me agarra y me sostiene los brazos. Entonces viene el otro y me emboca y me dice: Leandro, no te metas, que no son tus hijos. Se me puso todo blanco. Días después, los policías le explicaron a Raúl, con cierto grado de gentileza, que los restos encontrados el sábado por la noche en la casa debían de ser analizados mediante una autopsia y estudios de ADN. En tal estado se encontraban. Escuchar sobre los restos le pareció extraño al hombre. ¿De qué hablaban? ¿A qué se referían cuando decían aquello? ¿Qué había pasado dentro de la casa de su hermano? ¿Qué habían hecho Leandro y Karen? En testimonio para Telefe, Leandro dio su versión de los hechos. Karen dice que me vio matarlos. Yo no me acuerdo de nada. Tengo algunas imágenes en la cabeza, dos cuerpos echados, Karen llorando, todo el piso con sangre, el olor a sangre. Más tarde, una muralla de fuego como de 8 metros, los cuerpos quemándose en el patio de mi casa. Según relató Karen en sus primeras declaraciones después de ser detenida, ella no participó del hecho, pero sí sabía que su pareja iba a cometer algo grave. Afirmó que estaba durmiendo en el momento en el que Acosta ejecutó
a sus dos padres y que se despertó con las detonaciones del arma. Luego dijo haber sido obligada bajo amenaza a participar en el encubrimiento del hecho. Limpió la casa, incineró un colchón junto a Leandro, dividió los cuerpos en partes y esparció los restos por la zona. De acuerdo a varios testimonios, se estima que el matrimonio fue asesinado el mismo 1 de septiembre en el que desaparecieron. Incluso el día 8 de ese mes, el propio Acosta acudió a la comisaría de la Mujer y Familia en Pilar para hacer una denuncia contra sus padres por la violencia que estaban ejerciendo contra sus hermanos pequeños. Las autoridades determinaron una orden de restricción respecto a los menores, pero el matrimonio nunca se dio por aludido. Se estima que ya estaban muertos para entonces. El día 14 de septiembre comenzarían las pericias en la casa de los Klein. El personal de la policía bonaerense, bajo el fiscal de San Isidro Marcelo Bayani, allanó la casa repleta de mugre y de chatarra. En un balde de pintura de 20 litros había una pelvis, un pedazo de columna y cabellos rubios que corresponderían a Miriam. En la escena fueron encontradas 2 hachas y un machete, en apariencia nuevos, además de $8.000 y una escopeta. Se piensa que el dinero fue la causa verdadera del homicidio. La policía también encontró rastros de sangre en la cabecera de la cama del dormitorio principal. En una de las paredes de esa habitación descubrieron un goteo de proyección de sangre. Esto se trata de las pequeñas gotas que viajan libremente a la hora de realizarse una herida con un arma de fuego o con cualquier otro medio que requiera una fuerza bruta. En el acceso al dormitorio y en todo el pasillo que comunica esa habitación con la puerta de salida, el luminol detectó la presencia de sangre. Se piensa que ese fue el lugar donde Miriam perdió la vida. Raúl dijo: estuvieron como 10 días conviviendo con los cuerpos de mi hermano y mi cuñada, pero ellos hacían una vida normal. Mi sobrina siguió yendo a trabajar y a llevar a los chicos a la escuela como si nada. Cuando las autoridades llegaron a la casa, fue el mismo Leandro quien les abrió la puerta. En el momento de ser detenido, no opuso ninguna resistencia. Por su parte, Karen, según informaron los agentes, les lanzó un gesto desafiante. Los mellizos también estaban en el lugar. Juntos fueron llevados a un refugio en la zona del Pilar, según declaró un comisario que fue parte del operativo. El comisario apuntó a algo que luego los vecinos confirmaron. Días antes, varias columnas de humo se vieron en la casa por las noches, emergían desde el patio trasero de la casa. En el momento en el que toda la verdad se supo, una inevitable pregunta surgió entre los agentes: ¿dónde se encontraba el cuerpo del grandote? A Ricardo no lo llamaban así de manera gratuita. Con su 1,90 m de altura y una constitución fornida, resultaba difícil ocultar un cuerpo de esas magnitudes. Sin embargo, en la casa no encontraron nada, además de las partes de Miriam que se encontraron en el balde de pintura. Mientras intentaban averiguar el paradero de Ricardo, las autoridades se enteraron, por testimonios de los vecinos, de que Klein no soportaba la devoción de Miriam a su hijo. Aunque aquello se contradice, aseguran los miembros de la familia, con las acciones de Ricardo, ya que este mismo aportó dinero para una internación del joven en el Hospital Austral. Bueno, especulando, es muy seguro que la propia Miriam obligara a su esposo a cubrir el tratamiento de su hijo, sobre todo porque este era incapaz de valerse económicamente por sí mismo, y aquello se convertiría en otro clavo en el ataúd de la tragedia. El padrastro obligado a tratar a un hijo que no aprecia y el hijastro forzado por las circunstancias a bajar la cabeza ante un hombre que desprecia. Tras ser capturado y prestar declaración, Leandro Acosta fue enviado al penal psiquiátrico de Melchor Romero en la periferia de La Plata, para luego ser trasladado a la cárcel número 28 de Magdalena. Karen Klein primeramente recibió la falta de mérito, que es una resolución que toma el juez penal después de la indagatoria del acusado, cuando considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho o la responsabilidad del imputado. Su coartada siempre fue señalar a su hermanastro y pareja. Aseguró ser apenas una testigo forzada, víctima de la situación de violencia. Ella misma dio la fecha y hora del crimen, 2 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Afirmó que Acosta mató a tiros a Ricardo y a Miriam, después de que la mujer llevara a sus 2 hermanos pequeños a la escuela. Según ella, Acosta ejecutó a su padre de un tiro en la cabeza cuando estaba en su cama y a su madre cuando llegó de la escuela, tras dejar a los mellizos, y que luego se deshizo de los cuerpos haciendo varias fogatas. Por su parte, Leandro realizó la declaración en el marco de la segunda jornada del juicio oral y público, en el que se encontraba acusado de los homicidios de su padrastro, Ricardo Ignacio Klein, y de su madre, Miriam Esther Kowalczuk.
Ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro, Acosta pidió contar lo sucedido el 2 de septiembre del 2015. Lo primero que hizo fue desmentir una declaración de insania previa que él mismo había expresado. Explicó que mintió sobre su estado de salud mental porque una abogada particular que lo había asesorado al comienzo de la causa le había dicho que debía de hacerlo. Su motivación era vender los derechos sobre su vida. A continuación, el joven reconoció haber matado a su padrastro de un disparo, pero aseguró que cuando dejó el arma arriba de la mesa, su hermanastra la tomó y la usó para dispararle 2 veces en el pecho a Miriam Kowalczuk. En sus declaraciones afirmó: se cayó al piso y la remató de un tiro en la cabeza, incluso quedó el agujero en el suelo. Luego pidió perdón a la familia por lo sucedido. Sin embargo, aquellos que asistieron a la audiencia relataron que el joven no se mostraba particularmente arrepentido de sus acciones. Días después de que las autoridades revisaran la casa de los Klein y que los medios comenzaran a transmitir la noticia por televisión, un cartonero de la zona identificó a Leandro como la persona que lo había contratado para deshacerse de 16 bolsas en un descampado. De inmediato se trasladó hasta una comisaría local donde dio su testimonio. El hombre aseguró haber transportado las bolsas, ignorante de su contenido, luego las depositó en su destino y se olvidó completamente de ellas. Su declaración fue clave a la hora de imputar a Leandro por los hechos. Según dijo, el joven le había pagado para realizar ese trabajo. El forense Juan Raúl Chuekel fue uno de los declarantes durante el juicio. Su testimonio expuso la magnitud de la barbarie ocurrida en la casa de los Klein. Los quemaron. Había 16 bolsas traídas de una quema. En la mayor parte había restos que podrían ser trozos de huesos, pero muy fragmentados. Estaban trozados con las mismas características y eran pequeños, y había restos de carbonización. Fue hecho post-mortem. Hay carbonizaciones ofensivas cuando se quiere matar al otro o carbonizaciones defensivas cuando se quiere esconder. Yo me inclino por la hipótesis de esconder. Debido a que los cuerpos fueron carbonizados, nunca se logró determinar la causa exacta de sus muertes, ya que, como es comprensible, fue imposible realizar una autopsia. La abogada penalista Mónica Chirivin se encontró por primera vez con Leandro Acosta en la comisaría de Villarrosa. La mujer identificó en Leandro a un hombre joven, tanto que casi podría ser su propio hijo, de bello rostro, tez blanca, ojos de un azul intenso, todo rematado con una profunda imagen de miedo. Sin embargo, cuando comenzó a conversar con él y le realizó la primera pregunta, ese miedo que veía en él se transformó en algo más. La abogada le inquirió: ¿qué sentiste cuando los mataste? El joven, sin mostrar un ápice de remordimiento, dijo, y con esta respuesta abrió las compuertas de la inimputabilidad: ¡ay, ay! Es orgásmico. Luego, tras sostenerle la mirada con los ojos desorbitados, Leandro añadió: me comí un pedacito, con sal, una exquisitez, mejor que la carne de cerdo. Acosta habló de alivio, de voces, hasta de un templo umbanda al que había recurrido en busca de ayuda, pero sin éxito, antes de cometer el doble crimen. Entonces un día decidió usar el dinero que cobraba de su pensión para comprar un arma y empezó a frecuentar el polígono de tiro. Así se desató la locura. Pero lo volvería a hacer. Salvé a mis hermanos, Dios lo sabe, aseguró a la abogada. Al principio la defensa de Acosta aseguró que era inimputable. Mónica Chirivin se basó en el testimonio que el joven le brindó en comisaría. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no había nada en las pericias que corroborara ese presunto acto de canibalismo. Entretanto, Leandro escribió una carta a Karen desde el neuropsiquiátrico donde fue internado, que se hizo pública. En ella aseguraba: el monstruo ya no vive más. Está acá conmigo, ahora estoy en paz, un poco enfermo, aquí me dan remedios que son pastillas y nadie me dice discapacitado como me trataban en mi casa. En octubre del 2019, el Tribunal en lo Criminal número 7 de San Isidro condenó a prisión perpetua por el crimen de sus padres a Klein y a Acosta. En ese juicio, la fiscal Laura Siskin dio por probado que, cumpliendo distintos roles y con una planificación previa, ambos cometieron el doble parricidio el 2 de septiembre del 2015. Karen había llegado libre al debate con falta de mérito, pero fue detenida luego de los alegatos en el juicio de 2019 por petición de la Fiscalía para cumplir condena en la Unidad 47 de San Martín. Tras la condena, la joven envió una carta a los medios en la que afirmaba, en referencia a Leandro:
Jamás imaginé que estaba incorporando un monstruo a mi vida, un ser violento que día a día apagaba mi felicidad. En marzo de 2021, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena a prisión perpetua de Acosta, pero ordenó reducir la pena para Karen Klein al considerarla partícipe secundaria y no coautora del doble parricidio. Ahora tendrá que pasar 14 años en prisión. Para Julián Miño, abogado de la joven en aquel tiempo, la condenan, pero no hay cuerpo, ni siquiera se sabe cómo murió la mujer. Según vaticinó, la joven saldrá sobreseída en 2 o 3 años, aunque asegura que ella debe de tener alguna clase de problema psicológico, ya que no es normal que conviviera más de 10 días con los restos de su padre y su madrastra. Leandro Acosta, por su parte, continúa ingresado en el penal de Magdalena. En este lugar, según su abogada, el joven aprende a convivir con el resto de los presos. En su tiempo en prisión, comenzó a recibir las visitas de una joven evangelista con la cual actualmente tiene una relación sentimental. Nunca se sabrá a ciencia cierta lo ocurrido el 2 de septiembre del 2015 en la casa de la familia Klein, o cuáles fueron las causas reales para terminar no solo con los dos padres, sino con la estructura familiar completa. Desde ese momento, los mellizos conviven con una tía y sus hermanos tienen completamente prohibido contactar con ellos. Este crimen sorprendió a la comunidad, ya que esa familia no era muy diferente a cada una de las que convivía en la zona del Pilar. Se levantaban cada mañana, llevaban a sus hijos al colegio, iban a trabajar, intentaban sobrevivir a las penurias diarias, soñaban con un futuro mejor, creían que cada uno de ellos, con sus problemas particulares, formaban parte esencial de la misma. Todo en apariencia era normal. Pero resulta curioso darnos cuenta que, tras la fachada de la normalidad, se pueden esconder los peores infiernos. Nosotros somos una prueba de ello. Nadie sabe qué se oculta en el corazón de la persona que tenemos a nuestro lado, qué oscuros pensamientos emergen en su mente de la nada, qué maquinaciones están planeando, cómo planean hacerlas, y de igual forma, nadie sabe nuestras intenciones. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cuál fue la implicación de cada uno? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolanda Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabréis que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!